que ha bajado del cielo. Jesús lo vuelve a repetir. Y cuando algo se repite en la Biblia, porque es muy importante. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de ese pan vivirá para siempre. Está hablando de un pan. Ese es el secreto para vivir para siempre, ¿verdad? Sí, sí. Y no lo que anda buscando los científicos, pues es como de aborto, para no ponerse viejo, aborto, sacan crema para que no envejecer, no. Aquí está el antídoto para no morir, ya está listo. Ya Cristo nos lo dio. Y es comer su cuerpo. El pan que yo daré es mi carne. Vamos a ver cuál es el pan que va a dar Jesús. Eso. Hasta aquí van bien los judíos. Cuando le hablaba de pan y eso, que le habló de un pan, los judíos, calidad. Ellos iban finos. No, le estaba calando la propuesta. Pero cuando Jesús repita ese pedacito, cuando Jesús le dice esto, el pan que yo daré es mi carne. ¿Cómo? ¿Cómo que es su carne? Los judíos pegaron un grito. Repita. El pan que yo daré es mi carne. ¿Cómo es eso que la carne? Ahí empezaron a echarle coco. La razón. Ahí empezaron a trabajar con la lógica. Con la lógica, con la razón. Empezaron ahí, todavía no. Y lo daré para la vida del mundo. Y lo daré para la vida del mundo. Ahí Dios está proponiendo y el pueblo está escuchando, pero maquinando. Uy, ¿cómo será? Nos vamos a comer a Jesús. ¿Cómo será eso? Ahí estaban dándole a la mente. Los judíos discutían entre sí. Empezaron a discutir los judíos entre sí. A ver, ¿qué discutían los judíos? ¿Cómo puede darnos a comer carne? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? ¿Se imaginaban a Jesús fritando un pedazo de nalga de Jesús? ¿O imaginaban con una jeringa sacándole la sangre de Jesús y ellos bebiendo sangre? Estaban utilizando la imaginación. ¿Cómo es? La chirimoya. Jesús le dijo, en verdad les digo. En verdad les digo, no le estoy mintiendo. Porque el problema del católico es que no se lo cree. Piensa que Jesús le está mintiendo. Y por eso se mete a protestante. Pero Jesús le dice, en verdad le digo, no estoy jugando. No le estoy mintiendo, le estoy diciendo la verdad. En verdad le digo. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Es decir, ya Dios no le va a poner a usted el ángel para que le ponga rayo y no coma del árbol de la vida. No. Ya es usted mismo que se auto excluye del árbol de la vida. Ya no va a haber un ángel que está botando rayos para que usted no coma el cuerpo y la sangre del Señor. Es usted mismo o yo mismo que me excluyo de comer ese árbol, de ese árbol de la vida, ese pan de vida que es Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que come la carne y bebe su sangre vive de vida eterna, y Cristo lo va a resucitar. Lo va a resucitar. Y hay uno que le hizo daño a la sopa. Están muy débiles, deben de vitaminarse. Fallos de vitamina. Y esa sopa así cargada los debilita. Repite y sigue. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, si nosotros queremos resucitar y vivir de vida eterna, tenemos que comer el cuerpo y la sangre del Señor. Mi
carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida. ¿Y mi sangre es verdadera? No está diciendo que es un símbolo. Ojo, los pastores dicen que eso es un símbolo. ¿A quién le creemos? ¿Al pastor o el autor de la vida? Jesucristo, que está diciendo: mi carne es verdadera comida. Digo, yo no estoy jugando. Esta es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ajá, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo vuelve a repetir. Mire, fíjense que lo ha repetido varias veces. O sea que es muchísimo de importante. Y aquí es la palabra que los evangélicos dicen: pero búsqueme en la Biblia donde aparece la palabra comunión. Aquí está. Repítela para que si alguno ve este video, un protestante, pues vea que sí está ahí. ¿Sí? Ahí está, mire, la palabra comunión. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es decir, Cristo viene a mí y yo voy a él. Me uno con él. Hago comunión. Y ahí viene la palabra comunión. Cristo en mí y yo en él, en Cristo. Tú en mí y yo en ti. Esa es la oración que debemos hacer cuando vamos a comulgar en la procesión. En lugar de estar hablando con el vecino y saludando, voy en esa procesión con Dios. Señor, te voy a recibir para que tú estés en mí y yo en ti. Esa debe ser la palabra que debo estar repitiendo en la procesión y también después que comulgo. Tú en mí y yo en ti. Tú en mí y yo en ti. Hago comunión con Dios. Sí. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Y sigue, así como el Padre es vida y yo vivo por el Padre, así quien me come vive por mí, dice el Señor. El que lo coma, el que no lo coma, triste. Triste. Pero el Señor lo está diciendo. Este es el pan que ha bajado del cielo. Este es el pan que ha bajado del cielo. Pero no como el de vuestros antepasados. No como el de los antepasados, o sea, el maná. Que comieron y después murieron. Era una prefiguración de lo que iba a ser lo verdadero. El que coma este pan vivirá para siempre. Y lo sigue repitiendo, vivirá para siempre. Aquí no lo va a dar el alcalde tal, nos promete vida. Los gobiernos, los presidentes, no. Aquí el que ofrece vida es Jesucristo. Es el único que da vida eterna. Otro no tiene otra oferta más calidad que esta. Nadie, solamente Cristo. Y pila porque aquí viene lo bueno. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro. Al escucharlo, cierto número de discípulos, ¿qué dijeron? Este lenguaje es muy duro. ¿Quién podrá escuchar? ¿Quién va a poder escuchar este lenguaje? Comernos un hombre, comer sangre de hombre. Este es un lenguaje duro. Y todavía sigue siendo un lenguaje duro para muchos cristianos católicos, que les ha parecido este lenguaje muy duro de asumirlo. Y por eso han preferido dejar la pica. Pero ya vamos a llegar a ese sitio donde dejan la pica. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: Jesús siempre se da cuenta quién es el que cree y quién es el que no cree, quién es el que tiene dudas y quién es el que no tiene dudas.
Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? ¿Les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir? Es decir, en castellano, cuando lo volvamos a ver. La segunda venida. En la segunda venida, es decir, cuando venga rodeado de su ángel. ¡Ay, si era verdad! Y yo que no comí el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Uy, lo que me perdí yo! ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ahí sí nos va a escandalizar si no lo hacemos. Sigue. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. La carne no sirve. Cuando pensamos humanamente, porque los judíos estaban pensando con la razón y no con la fe. Pura razón. Y esto no es cuestión de razón, esto es cuestión de fe.